Regresamos a su programa El Globalista por Televisión Integral. Estamos discutiendo el tema de Libia y de Medio Oriente. Los levantamientos que ha habido, primero en Túnez, luego en Egipto, ahora en Libia. Omar, ¿qué se puede esperar en Medio Oriente? ¿Qué predicciones, qué expectativas genera el que haya sido un efecto dominó en tres países relativamente importantes en Medio Oriente, como es Egipto, como es Libia? ¿Qué podemos esperar? Mira, la situación ahorita en Medio Oriente es muy compleja, muy delicada. Primera porque son países que tienen mucho petróleo. Ahí tenemos a la mayoría de los países de la OPEP. Tenemos países que tenían dictaduras muy fuertes, que parecían muy estables, que lograban penetrar a la sociedad en todos los ámbitos y que están cayendo de una manera muy rápida, lo cual es muy desestabilizador. No solo eso, también tenemos fundamentalismo, tenemos pues religiones muy radicales, que eso amplía el nivel de incertidumbre de lo que está pasando realmente en Medio Oriente y sobre todo lo que va a pasar. Y tenemos también países con armas muy peligrosas. Por ejemplo, Irán tiene muchísimas armas nucleares y no es el único. Tenemos países que tienen muchas armas. Es algo súper delicado porque no solamente compete lo que está pasando a los países involucrados, los de Medio Oriente, sino tocan intereses de todo el mundo. Porque ¿qué pasaría si de repente Arabia Saudita, por ejemplo, es atacado? Los precios del petróleo subirían muchísimo, como ya pasó cuando empezaron los bombardeos en Libia, pues el precio del petróleo subió $20. O sea, la situación de Medio Oriente es muy, muy interesante porque toca intereses de todos lados, ¿no? Entonces, no solo tenemos que ahorita esos levantamientos, sino que hemos tenido también en Marruecos, en Mauricio, en Yemen, en Omán, en Costa de Marfil. Entonces, seguramente vamos a seguir teniendo levantamientos. Eso podemos verlo por seguro. Inclusive, tocando de esos países, Yemen ha sido de los pocos que ha sido muy constante. Muy constante. A través de todo el tiempo, desde que se levanta Túnez hasta el día de hoy, ha sido los que más levantamientos constantes ha tenido y no se ha hablado mucho de ello, pero seguramente va a seguir levantándose la gente en Yemen y Costa de Marfil, que es de los más nuevos en levantamientos, pero ahorita es de los que más noticias han tenido porque el dictador de Yemen, pues como Gaddafi, está teniendo una postura muy férrea, muy sólida, ¿no? Entonces podemos esperar más levantamientos, podemos esperar que todo el mundo quiera intervenir en Medio Oriente y podemos esperar que los levantamientos van a tener éxito, se van a ir dando más fuertes o más débiles en consonancia no solamente con qué tanto intervienen las potencias de otros lados, sino qué también saben manejar los mismos dictadores de Medio Oriente a sus levantamientos. Por ejemplo, Gaddafi, ya con levantamientos encima, intentó darle un fondo a la gente para redistribución. O sea, se aventó un muy buen porcentaje del PIB en programas sociales. El problema es que esto lo hizo ya cuando la gente ya estaba levantándose. Y este fondo, pues apenas tienes que ejercerlo, tienes que llevar a cabo los programas, lleva tiempo. El de Arabia Saudita, sin casi levantamientos, ya lo está haciendo, ya lo está previendo. Entonces, depende mucho de la capacidad de cada uno de los dictadores para poder controlar los levantamientos o no. Nos hablas de un caso muy interesante, que es ver las similitudes entre lo que hizo Gaddafi y lo que está haciendo el rey en Arabia Saudita. Ahora, yo te pregunto, ¿qué tienen que hacer los países de Medio Oriente y África del Norte para no seguir los pasos de Egipto, de Túnez y de Libia? Para no seguir los pasos de Egipto, Túnez y Libia, quiere decir que lo que quieren es claramente que no los derroquen. Lo que tienen que hacer es poder conciliar con su población, porque las poblaciones ahorita están eufóricas, están con ganas de empaparse de democracia y con ganas de tener un poquito más poder. ¿Y a quién no le gusta escuchar que le van a dar un poquito más poder? Entonces lo que tienen que hacer es conciliar con ellos, decirles, sí te voy a dar más poder de esta manera, cierto poder, pero para que no me derroques sigues a tener tanto, ¿no? O sea, hacerles creíble la amenaza de me voy a comportar de alguna manera que a ti te va a beneficiar sin que tengamos que asumir el costo de lo que es una revolución social, sin que tengamos que asumir ese costo grave de tener completa incertidumbre de qué es lo que va a pasar en el futuro porque no sabemos quién va a quedar. Te cito el caso de Egipto. Ahorita en Egipto las cosas son muy diferentes de lo que mucha gente creía. Recordarás que hace algunas semanas en un programa también de aquí el Globalista, dijimos que Egipto lo que estaba pasando era impresionante, porque estaban dejando una sociedad que quién sabe qué es lo que iba a pasar, pero seguramente iban a intervenir. O sea, y lo estamos viendo, claramente es cierto, sí pasó,
Occidente está interviniendo, pero también dijimos, aguas, porque esta expectativa de democracia puede llevar a ¿qué? A que el ejército puede querer quedarse con el poder, a que el pueblo puede querer seguir hasta morir con la democracia. Entonces, y sí es cierto, el ejército no lo quiere dejar, pero el pueblo está empezando a volver a levantar. Ahora, ya aterrizándolo en el tema de los demás países de también el Medio Oriente, pues, te repito, tienen que saber controlar a su gente, darle concesiones y saberle hacer a la gente que en una revolución social no todo es bonito. O sea, hay costos y poder frenar la injerencia de otras potencias que seguramente van a querer derrocarlos porque tal vez no son amigos, tal vez políticamente son enemigos. Entonces, en el caso de Libia, claramente Gaddafi no es un amigo de Occidente quien va a querer meter las manos. Mencionas algo muy, muy interesante. Gaddafi trató de apagar un poco el fuego con este fondo. El rey de Arabia Saudita está tratando de evitar esto. Y hablas de gobiernos autoritarios, de gobiernos de dictaduras prácticamente, buscando los intereses del pueblo, tratando de mejorar a su sociedad civil, tratando de hacer programas sociales. ¿Qué tanto es creíble una postura en Medio Oriente de dictaduras preocupándose por su pueblo? Claro, mira. La cuestión así es que no queremos democracia simplemente por democracia, no queremos dictadura simplemente por dictadura. Queremos un tipo de régimen porque suponemos que es el que nos da mayor bienestar, ¿no? Entonces, cuando la democracia deja de darte bienestar, pues entonces tienes que cambiar algo a la democracia. Entonces, por eso la dictadura no está peleada con el bienestar del pueblo. Un dictador bien podría ser, como lo dice Platón, el rey filósofo que va por su pueblo. ¿Por qué no pasa esto en la realidad? Porque los incentivos están marcados para que veas por tu beneficio propio. Si tú tienes todo el poder del mundo, estás incentivado a ver por ti nada más. Entonces la amenaza no es muy creíble. La verdad, la amenaza no es muy creíble. Si yo te doy todo el poder a ti y te encierro en un cuarto oscuro donde no hay cámaras y nadie te va a ver, estás incentivado a hacer lo que a ti te plazca, aunque a la sociedad no le guste. ¿Cómo haces creíble esa amenaza? Con acciones. Dado que las reglas hacen que la gente crea que vas a abusar y la historia, porque estos dictadores han abusado del pueblo, hacen creer a la gente que vas a abusar, lo único que te queda es decir a la gente, miren cómo estoy cambiando. Llevar a cabo acciones que la gente la sienta en su bolsillo. Si yo creo un fondo que a la larga va a beneficiar en redistribución, pues eso va a ser a la larga. La gente hoy no siente que eso afecte su bolsillo y ahorita tenemos la fuerza de levantarnos. Entonces el dictador que está incentivado a abusar, la única manera de hacer creíble su amenaza de que sí va a ir por el pueblo es con acciones rápidas, inmediatas y muy radicales, así como radicales como la gente está actuando. Usas una palabra muy interesante, incentivos. ¿Qué tanto estos levantamientos en Túnez, en Egipto, en Libia, incentivan a otros gobiernos de Medio Oriente, de África del Norte, a cambiar un poco sus políticas, a redireccionarlas? ¿Qué tan fuertes son estos incentivos? Esta pregunta es súper compleja porque lo que tienes que hacer es verlo caso por caso. Por ejemplo, cuando tienes un gobierno como Argelia que tiene un ejército muy unificado, no van a permitir levantamientos tan fácil. ¿Por qué? Porque la gente, por más que se levante, rápidamente la sofocan y está tan unido el gobierno, tan cuestionado, y la oposición es tan mínima que no hay problema si sofoca la oposición. Entonces, depende de cada caso, es los incentivos, ¿no? Entonces, un gobierno que claramente no tiene el control por completo del poder político va a estar incentivado a darle poder a la oposición, a la ciudadanía. Un gobierno que tenga todo el poder monopolizado, pues no va a estar tan incentivado porque sabe que no hay tanto problema. Creo que solamente faltaría mencionar casos en específico. Incentivos en Arabia Saudita, incentivos en Irán para controlar este tipo de situaciones. Creo que en Arabia Saudita tienen altos incentivos por lo que es el petróleo. O sea, es el país que más produce petróleo. Entonces, el rey de Arabia Saudita sabe que los ojos del mundo están puestos en él. Tiene que actuar inmediatamente, porque si no Occidente va a quedar ahí. E Irán tiene muchísimos incentivos a controlarlos. ¿Por qué? Porque tiene una oposición que se le ha levantado desde el 2009. Desde el 2009 se le están levantando continuamente y lo reprimen sistemáticamente. Y sabemos que Irán, los ojos del mundo están puestos en él. Tenemos el país con mayor petróleo y tenemos el país con mayor armamento nuclear y con mayor amenaza de problema bélico. Los ojos están puestos en ellos dos, por eso son de los países más incentivados a no dejar que haya rebeliones. Con todas estas interrogantes, debemos abordar un tema más en nuestro siguiente bloque, que es el rol de la ONU y el rol de la comunidad internacional. Vamos a un corte y regresamos.